¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Los Puretas. En esta ocasión, pues vamos a hablar de una figura que ha tenido un pequeño resucitar, por así decirlo, aunque, bueno, obviamente todavía queda mucha temporada por delante como para decir si este acto de lazarismo es correcto o no, es de verdad o no. Pero bueno, yo creo que es una figura de la que merece la pena hablar porque, como todas las figuras que hemos tratado hasta ahora, es una figura bastante polémica, bastante poliédrica, con muchas aristas y que yo creo que es interesante porque realmente es un tipo que desde luego tiene unas estadísticas de vértigo, pero también tiene muchos problemas, ha tenido problemas a lo largo de su carrera y es un tipo que yo creo que a la gente le parece interesante, ya sea porque hay gente que esté más a favor de él y hay gente que esté más en contra de él. Y para hablar de todo esto, pues tenemos con nosotros a Jacobo León. ¿Qué pasa, Jaco? Buenas, Mario, ¿qué tal? Saludos a todos. Hoy toca hablar en efecto de Russell Westbrook, posiblemente, creo yo, ¿no? Después de LeBron James, quizás el jugador de la NBA que más polariza la opinión pública, es de ese jugador que o lo amas o lo odias, no hay término medio con él. Y parece, ¿no? Que de momento en Denver ha encontrado, ¿no? Un hogar, ¿no? Un lugar en el que se siente a gusto. Siempre es verdad, ¿no? Que al cobijo de Nikola Jokic todo parece mucho más sencillo. Quizás incluso Mario, tú o yo podríamos registrar algún que otro triple doble bajo la visión de juego del serbio. Pero es verdad que sí, que el recorrido vital y profesional de Westbrook tiene muchos matices. Lo llegaron a definir, ¿no? Su entrenador de la universidad como que su cabeza es un rompecabezas, y es cierto porque muchas veces no sabes por dónde te podía salir Westbrook. Ahora es verdad que estamos viendo una versión de Westbrook ya mucho más calmada, pero un jugador que sí, que a lo largo de su estancia en la NBA ha dejado muchas cositas, muchos detalles, polémica, también muy buenos números, pero bueno, al final las estrellas son así, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, y a pesar de todo el hate que se le ha echado, yo creo que Westbrook puede presumir de lo que ha hecho en su carrera. Pues sí, ahora luego sacaremos conclusiones, Uh -huh. pero bueno, para hablar de todo esto y hablar en profundidad, hay que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Bien, y si hay que empezar, pues hay que empezar por un chaval que crece en California. Bueno, curiosamente, el lugar que quizás le daría más problemas en su carrera baloncestística, ¿no? Su lugar de nacimiento, en Long Beach. Y realmente, digamos, de su entorno, no sería el mejor jugador que estaba creciendo allí. El mejor jugador, el más buscado, el que más prometía, sería Kelsey Barnes III, un amigo suyo desde pequeños. Crecieron juntos en Hawthorne y ambos tenían esperanzas de ir a UCLA juntos, ¿no? Y de ir a la NBA. La diferencia era que mientras que Kelsey ya se había desarrollado, digamos, casi como un hombre y tenía un físico ya muy potente, Russell tardaría hasta casi su tercer último año de instituto en crecer a esos 1,93 que tiene actualmente y por lo tanto, pues muy difícilmente, o sea, no podía ni jugar, digamos, como una pieza fundamental en el equipo de instituto y muy difícilmente podía recibir ninguna oferta de ninguna clase, ¿no? Bueno, desgraciadamente, este amigo suyo, Kelsey Barnes III, moriría con solo 16 años en una pachanga, pero digamos uno de estos entrenamientos, debido a una enfermedad cardíaca, debido a un corazón excesivamente grande, se desmayaría, se colapsaría y fallecería. Esto a Westbrook nunca se le olvidó. De hecho, bueno, pues si os fijáis, Westbrook siempre lleva una muñequera que pone KB3, que es en honor a este amigo, y de alguna manera aquello sirvió para que
aquel propósito ya firme en su cabeza de ir a UCLA y de dedicar su vida al baloncesto ya no solo sirviera para él, sino también para su amigo, de alguna manera para cumplir el sueño de los dos. De hecho, Russell Westbrook no se limitó solo a esto, sino que durante el tiempo que duró su estadía en el instituto y que su amigo no estaba, él se ocupó de todas las tareas que se ocupaba su amigo en casa de la abuela de Kelsey, y también se ocupó una vez a la semana de cuidar del cabello de su hermana, cosa que hacía Kelsey una vez por semana y que Russell adoptaría esta actitud. Y es que Russell no es un tipo que haya crecido, digamos, en un entorno malo, ni conflictivo, ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que ha tenido pues esas dificultades, ¿no? Lo que te puede llegar a marcar el fallecimiento de alguien tan cercano tan pronto. Y no sé si de alguna manera perfilaría ese carácter, digamos, tan potente que tiene, o esa personalidad, digamos, tan tozuda que tiene. Sí que hay mucha gente que dice que de alguna manera Russell adoptaría ciertos aspectos de la manera de jugar de Kelsey a la hora de el motor, el ir en contraataque, el atacar el aro, esa ferocidad, digamos, que de alguna manera acabaría definiendo su juego, pero que nacería, digamos, como inspiración de este amigo. Y bueno, es un inicio yo creo que interesante y también, bueno, que demuestra que es un tipo que vengan mejor o vengan peor dadas, Russell Westbrook, que es Russell Westbrook, él tira para adelante con lo que haga falta y es un tipo que tiene una personalidad muy fuerte y que las dificultades no le hacen mella, aparentemente, ¿no? Y bueno, Sí. y acabaría cumpliendo su sueño, ¿no? Acabaría yendo a UCLA. Sí, durante su adolescencia también fue muy importante, ¿no? La figura del padre, un padre muy exigente a nivel deportivo, que le aplicaba entrenamientos de estos denominados militares, ¿no? Con muchas carreras, mucha explosividad, movimientos de desplazamiento y demás, ¿no? Carreras, abdominales, flexiones, es decir, le metía mucha caña. Y es cierto que Russell Westbrook también agradeció esa disciplina, porque si bien su amigo, ¿no? Que tristemente falleció en aquel entrenamiento, lo tenía todo, lo que tú comentabas antes, Mario, ¿no? Que Westbrook, hasta que no llegó al último año, no dio ese estirón. Él, de hecho, no fue titular hasta su tercer año, creo, en el instituto. Sí, Y en el después, año posteriormente, que junior. hablar. Exacto. Y Y luego como sería en el hablaremos año ahora, senior cuando haría las exacto. estadísticas como para que se fijaran en él. Exacto, y él en su primer año en UCLA, que hablaremos ahora, él tampoco fue titular, es decir, él nadie le regaló nada y tuvo que, digamos, tener ese trabajo extra para lograr lo que en un primer momento el físico no le daba, porque eso, era un chaval de 1,70 m que decían que era muy flaco, ¿no? Que si lo veías de perfil parecía una hoja de papel, que todavía era muy fino, no sería, todavía no era ni mucho menos el Russell Westbrook tan explosivo y también con esos hombros anchos que después forjarían la NBA, sino que era un chaval que tuvo que trabajar, digamos, muy duro para conseguir su sueño y que después eso, ¿no? El triste fallecimiento de su amigo, pues sería, digamos, ese motor extra, ¿no? Esa dosis, ¿no? Para intentar cumplir su sueño, aparte, ¿no? Esa pulsera KB que no es por Kobe Bryant, y también tiene la otra, la de Why Not, ¿no? Que también fue una filosofía de vida que se aplicó de ¿por qué no? ¿No? Es decir, de cualquier reto, cualquier propósito, cualquier desafío, cualquier propuesta que se le abriera en el horizonte, de decir, ¿no? ¿Por qué no intentarlo, no? Viendo que la vida, ¿no? Poniéndonos un poquito filosófico, puede llegar a ser tan efímera y que nunca sabes lo que te puede deparar el futuro. A él le sonrió porque pudo jugar en UCLA. De hecho, fue bueno, en una rueda de prensa que le hicieron en el año del MVP y le preguntaron, ¿tú qué hubieras pensado si te hubieran dicho que ibas a promediar un triple doble? ¿Lo hubieras creído posible? Y él dice, ¿y por qué no? ¿No? O sea, es un tipo bastante optimista. Tampoco lo tuvo fácil en UCLA, No. como tú dices. Él llega como un novato en 2006-2007. Es el suplente de Darren Collison, no juega en el puesto de base, no tiene el balón en sus manos, que es a lo que nos tendría acostumbrado la mayor parte de su carrera. Jugaría, digamos, off-ball, casi como escolta. Tendría estadísticas muy bajas. También es verdad que, bueno, pues no contaba para un equipo de UCLA que en aquel momento estaba en muy buen momento y que competía y que no se podía permitir, digamos, el formar a chavales porque estaban intentando llegar lejos en la NCAA.
La siguiente temporada tuvo un golpe de suerte, Darren Collison se lesionó, Westbrook fue titular y bueno, pues consiguió promediar 12,7 puntos, 3,9 rebotes, 4,7 asistencias, 1,6 robos, pero sobre todo yo creo que lo que consiguió es empezar a demostrar quién era, a qué se dedicaba y en qué era efectivo, ¿no? Que es esa capacidad innata, que yo creo que es lo que define a Westbrook, que de coger un rebote y en 5 o 6 segundos, quizá menos, llegar al aro contrario y finalizar, ¿no? O sea, ese resorte, esa capacidad para estallar en velocidad de un lado a otro y luego, pues esos muelles para finalizar en el aro o por lo menos forzar la falta del rival. Algo así como una especie de, bueno, que se me entienda, ¿no? Pero como un proto Derrick Rose. De hecho, no están muy lejos el uno del otro, aunque Derrick Rose era más completo, sobre todo en este momento, pero esa similitud sí que existe. Aún así, Westbrook sigue sin ser, digamos, Está claro que está en el radar del draft, pero no es uno de los mayores jugadores, ¿no? Una de las mayores dianas dentro de ese draft. Hay gente, como bien dice Sergio, como Uji Mayo, como Kevin Love, que era su compañero en UCLA, etcétera, etcétera, que tenían mucha más fama y tenían mucho más prestigio. UCLA avanza hasta la Final Four en casi todas las temporadas, perdón, de Westbrook, con lo cual podemos decir que tuvo una carrera universitaria muy, muy exitosa. Pero bueno, en ese año que él entra en el draft, que es el año 2008, realmente el jugador famoso, el jugador prestigioso de UCLA es Kevin Love. De hecho, es curioso porque con Kevin Love se entendería las mil maravillas, no volverían a jugar juntos, pero se entenderían perfectamente porque Kevin Love era un tipo que lo que más le gustaba era coger el balón y hacer un pase lo más potente posible, ¿no? Casi de fútbol americano, de un lado a otro de la cancha, y Westbrook se dedicaba a correr, cogerlo y meterlo en el aro, ¿no? Es curioso cómo estos dos jugadores que congeniaban tan bien, pues nunca se llegaron a juntar con la de equipos que ha jugado, Westbrook. Hay que decir que, bueno, cuando Westbrook es elegido cuarto en el draft del 2008, ahora mismo quizás no nos sorprenda, pero en aquel momento sí fue una sorpresa bastante generalizada. Nadie pensaba que un proyecto en principio tan crudo, tan por perfilar, tan por finalizar, iba a ser elegido tan alto, pero bueno de Sam Presti pues vio en él el emparejamiento perfecto para un jugador como Kevin Durant y Westbrook sería la última gran elección de los Seattle Supersonics como Seattle Supersonics. De hecho, bueno, Westbrook iba a llevar la gorra y en cuestión de 2 semanas el equipo es movido a Oklahoma. O sea que durante un muy breve momento, bueno, pues pudo llevar el logo de los Supersonics, ¿no? Hombre, la primera temporada, como bien dice Ochoa, o sea, hay jugadores mejores que Westbrook esa primera temporada, pero claro, ya se ven trazas. Sobre todo se ve un jugador que consigue un triple doble en su temporada rookie, con 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Era el primer novato que lo conseguía desde Chris Paul. Y de alguna manera, pues ya se veía que era un tipo capaz de, como poco, llenar la estadística, ¿no? Quizá, obviamente, el tiro no estaba ahí, las pérdidas estaban ahí, no era un jugador hecho del todo, era un jugador quizá más motor, ¿no? Más, su cuerpo brillaba más que su cabeza en ese momento, que su talento. Pero sí que se veía que Sam Presti no se había equivocado. Es decir, que haberlo escogido número 4 no era un error porque realmente Westbrook tenía unas capacidades atléticas y físicas que ningún otro jugador del draft tenía. Entonces, yo creo que fue una elección acertada. Pero eso, que yo, de verdad, o sea, fue una gran sorpresa. Nadie se esperaba que fuera Westbrook el elegido en esa posición. No, de hecho, las primeras predicciones, ¿no? Previsiones respecto a dónde podía salir Westbrook hablaban de un jugador de final de primera ronda. Es normal, estaba muy crudo. Sí, de hecho, la selección de Russell Westbrook, apenas un par de semanas después de comenzar la temporada, se cobró su primera víctima, entre comillas,
porque los Thunder despiden a Carlésimo, porque Carlésimo quería que con el pick 4 escogieran a Brook López. Él quería un interior y Sam Presti igualmente. Creo que entrevistaron, ¿no? Que hicieron una prueba alrededor de 20 jugadores. Carlésimo puso a Durant a jugar de escolta, o sea que Carlésimo Sí. no iba muy bien encaminado tampoco. Pero Sam Presti, desde que vio, creo que fue un entrenamiento de 30, 45 minutos a Westbrook, le dijo, mira, Carlésimo, te vas a tener que tragar a Westbrook sí o sí. El problema es que los Thunder empezaron con un récord de 1-12, se cargaron a Carlésimo, llegó Scott Brooks y ahí empezó a moverse todo. Lo que siempre ha pasado con Westbrook, y ya le pasó desde UCLA, con Ben Howland, con el entrenador, era esa disyuntiva que le siguió durante los primeros años de su carrera, ¿no? De que Westbrook no era base, de que a Westbrook le gustaba encarar el aro, ser muy vertical, y que los problemas llegaban cuando quería dirigir el juego, porque Westbrook, a pesar de todo lo que se le ha criticado, de que es egoísta, él dijo que siempre intentaba ser mejores a sus compañeros. El problema, que sobre todo al principio de su carrera, no tenía esa visión de juego que más o menos iría desarrollando a lo largo de los años, porque sigue sin ser un gran director de juego. No, tampoco nunca ha sido un extraordinario jugador en el pick and roll. Quiero decir que eso no es Westbrook. Westbrook es otras cosas, luego hablaremos de su estilo, pero eso no es. Pero eso es verdad, esa es la gran disyuntiva de la carrera inicial de Westbrook, que es las preguntas de base escolta, ¿no? Esto no es un base, tira demasiados tiros, pierde demasiados balones. ¿Por qué tira esos tiros y no los tira Durant? No se da cuenta de que Durant es realmente la estrella del equipo. ¿Por qué asume tanto protagonismo? Que no creo que lo viera como protagonismo. Lo vería simplemente como, bueno, si tengo la oportunidad de anotar porque creo que puedo hacerlo, pues ¿por qué no voy a intentarlo, ¿no? Es decir, si la relación entre Westbrook y Durant siempre sería buena, por lo menos hasta la marcha de Durant, realmente el ruido que había alrededor era ese, ¿no? De Durant lo que necesita es un base más como Chris Paul, Durant lo que necesita es alguien que le haga llegar el balón, no necesita un tipo que se las juegue todas. Y luego, por otro lado, lo veremos más adelante, pero luego, por otro lado, había una serie de jugadores que opinaban que Westbrook tenía lo que le faltaba a Durant, que era la garra, el colmillo. Kobe Bryant dijo que el jugador que más le recordaba a él era Russell Westbrook y que el jugador que a él le gustaba era Russell Westbrook, por esa que jugaba mezquino, ¿no? Play mean, como decía Kobe Bryant. Y sí que es verdad que, hombre, Kevin Durant ha sido siempre mucho mejor jugador que Russell Westbrook. Pero sí que es verdad que en Westbrook había una intención, sigue habiéndola, un motor, una intensidad que en ocasiones a veces no ves con Durant. Y a lo mejor Durant lo lleva muy por dentro y lo exterioriza muy poco y esa es la razón. Pero cuando uno veía aquellos Oklahoma City Thunder siempre te quedabas con el soniquete de que mientras que Durant ponía cara como de que juega como los dioses, pero no parece que la intensidad no se le ve en la cara. Westbrook era como una caldera que sale a 200 grados desde el primer minuto, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque él siempre, o sea, muchas veces le preguntaron por eso, ¿no? Porque siempre la sensación que da es de nerviosismo, incluso de caos, y le preguntaban si él en su cabeza qué pensaba en esos momentos, y él siempre decía que en esos momentos en los que desde fuera daba sensación de incluso de locura, ¿no? Que él estaba muy tranquilo mentalmente y que tenía relativamente el control de lo que estaba pasando, es decir, que es un jugador que tiene tan naturalizado ese espíritu que da una sensación externa que él internamente sentía lo contrario. Cierto es que todo entrenador por el que ha pasado Westbrook, yo creo que siempre lo que intentó no fue intentarle enseñar cuándo poner un poquito de pausa. Un poquito de pausa, ¿no? A ese ímpetu, ¿no? Lo de potencia sin control puede llevarte a resultados negativos. Y yo creo que fue en esos primeros años con los Thunder, ¿no? Al lado de Durant, donde era mucho temperamento y le faltaba también, ¿no? Quien pudiera decirle basta y dónde poner ciertos límites. Obviamente era un equipo muy joven, es normal también. Es que es eso, justo lo que te iba a decir, digo, no, tampoco había un veterano claro, como para
tomar un poco las riendas, ¿no? O sea, al fin y al cabo era la juventud por la juventud. Curiosamente, bueno, Oklahoma está siguiendo el mismo, aunque es el equipo actual parece un equipo mucho más maduro, ¿no? Formado por jugadores mucho más sensatos, pero bueno, sigue siendo un proyecto extraordinariamente joven. Aquel también lo era. Lo que llama la atención, bueno, lo que le llama atención a todo el mundo, o sea, nadie esperaba que este cohete de Oklahoma fuera a subir tanto y tan rápido, porque es que ya en la segunda temporada de Westbrook ganan 50 victorias, lo cual en el oeste te da derecho a jugar contra los Lakers de aquella época, o sea, el oeste es que es muy puñetero, y pierden contra los Lakers en la primera ronda, que además hay ese game winner de Pau Gasol en un rebote, pero en aquel momento, ya en aquella serie, todo el mundo decíamos, ahí va, que esto, o sea, aquí hay algo, ¿no? Porque también había llegado Harden ese año. Recuerda mucho, es que claro, esto parece como que Presti lo está volviendo a intentar. Recuerda mucho a estos Oklahoma City Thunder, porque tú decías, es que estos tíos no parece que vayan a esperar, no parece que podrían ganar un anillo con 23, 24 años, pero no parece que tengan que esperar. Westbrook promedió 16,1 puntos, 8 asistencias, 4,9 rebotes y 1,3 robos en la liga regular, pero luego en playoffs 20,5 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 3,2 robos. O sea, son estadísticas muy potentes para un jugador de segundo año que te dejan claro dos cosas. Una, no es un jugador que se arrugue, y dos, 3,2 robos, es un jugador que defenderá más o menos, pero es activo. Por lo menos busca ganar las posesiones, ¿no? Y nada, ya el tercer año ya tenemos el primer All-Star, que es curioso, Jaco, que siendo un jugador tan polarizante, ¿no? Siendo un jugador que tiene tantos detractores, pero este hombre se apuntaba al All-Star año tras año, tras año, tras año, tras año, 9 veces All-Star, del 2011 al 2013, quitando 2014 debido a la lesión, y luego del 2015 al 2020, o sea, prácticamente toda esa década tendrá todos los detractores que quieras, pero no dejan de enviarle al All-Star. O sea, quiero decir que también tenía gente a favor, entre los periodistas y entre los fans y los entrenadores. Realmente yo creo que la etapa más polarizante con Westbrook llega después, ¿no? Sobre todo desde que se va Durant. Pero a ver, yo creo que siempre tuvo el mérito que tuvo, ¿no? En esos playoffs ante Lakers, después de ponerse 2-2, creo, los Thunder, Kobe en el Game 5 y en el 6 le dice, mira, dejadme a Russell Westbrook a mí, yo lo defiendo, porque nos está haciendo un traje. Es decir, ya se empiezan a tomar muy en serio, no solo a Westbrook, ¿no? Si algo no tenían los Lakers era como defender a un base de esas características. Exacto, también a los Thunder, que al final Russell Westbrook se opuso a un jugador que en su prime, ¿no? En su peak, esa verticalidad era muy difícil de detener. Es verdad que pudiera ser una cabeza loca, que eso se podía transformar en pérdidas de balón, pero... A un Derek Fisher ya con los años que tenía, ve si defiende a este pavo. O sea, pobrecito mío. Ya no solo Derek Fisher, tú ves jugadas de aquel Westbrook, es que juegan grandes defensores, ¿no? Como Drew Holiday años adelante, como Jimmy Butler, es que ante la velocidad de Westbrook parecían un cadete, es decir, era muy difícil frenar a Russell Westbrook en aclarados, ¿no? A cancha abierta, en transición, y evidentemente ya ahí creo que fue el tercer y cuarto año, ya no solo es que sea All-Star, creo que también se le incluyen los mejores quintetos de la NBA, es decir, es un jugador que puede gustar más o menos su estilo, que todavía está un poquito, ¿no? Scott Brooks viendo cómo poder encajarlo dentro de aquel equipo, ¿no? Para que el equipo gane, que bueno, en regular season consiguen ya bastantes victorias, pero yo creo que su estatus dentro de la NBA ya empieza a ser bastante valorado y seguiría así, por lo menos en el pick de aquellos OKC, ¿no? Que coincide un poquito curiosamente con el de los Clippers, pero eso, yo creo que entre 2011 y 2016 es cuando se ve lo mejor de aquel equipo. La mala suerte que tuvieron los OKC, aquellos OKC, es que yo creo, Mario, que se encontraron con equipos que casi todo equipo que los eliminaba jugaba a finales. Es decir, tuvieron que enfrentarse no, a ver, equipos muy buenos. Al final, o sea, el oeste ahora es
complicado, pero lo de aquel momento era Mm. una cruz. O sea, salir del oeste era muy, muy difícil, pero mucho. Westbrook en ese tercer año, como digo, llega al All-Star del 2011, ingresa en el All-NBA Second Team, o sea, que es uno de los mejores 10 jugadores de la NBA, promediando 23,8 puntos, 6,4 asistencias, 5,4 rebotes en los playoffs. En 2012 también ingresan en el All-Star y es en 2012 donde llegan a las finales de la NBA. Bueno, con todo tipo de actuaciones estelares de Kevin Durant, actuaciones estelares de Westbrook y actuaciones estelares de James Harden, que se luciría sobre todo en las finales de conferencia. Y desgraciadamente luego en las finales, digamos, sería como un poco el cabeza de turco, pero que es curioso, ¿no? En un equipo con Westbrook, con Durant y con Harden, fue Harden el señalado como este tío es el que no nos vale. Pero bueno, para muestra un botón, pues en ese primer partido de las finales Westbrook promedia 27 puntos y 11 asistencias y en el cuarto partido, que es una derrota, mete 43 puntos en unos playoffs. Esto estamos hablando de un jugador de tercer año. Es una barbaridad. Tenemos que estar pensando que un jugador de tercer año, por ejemplo, ahora mismo es Kate Cunningham, Evan Mobley, Green. O sea, son jugadores que si hicieran esto en unas finales, poco menos que nos daría un pasmo, ¿no? O sea, que para ponerlo en relevancia. El año siguiente, desgraciadamente, sería un año. Bueno, sería el año en el que pasarían dos cosas. Una, nacería la rivalidad entre Westbrook y Beverly, una rivalidad que duraría muchísimos años hasta que jugaran juntos. Porque, bueno, en esa serie de playoffs contra los Rockets, Beverly se lanza a por un balón perdido, cosa que también hace Westbrook. Beverly choca frontalmente contra la rodilla de Westbrook y aunque Westbrook acaba aquel partido y lo acaba con 29 puntos, resulta que tiene un desgarro en el menisco que requiere de una operación y se pierde el resto de la temporada. No volvería realmente como tal porque requeriría de otra cirugía hasta prácticamente después del All-Star del año siguiente. Y claro, mucha gente, yo recuerdo que había un cierto miedo, porque también habíamos visto lo que habíamos visto con Derrick Rose, de que un jugador tan explosivo y que se apoyaba tanto en su capacidad atlética, que con esta lesión de rodilla de alguna manera dejara de ser tan explosivo, dejara de tener esa capacidad. Y claro, su juego se viera muy afectado porque no volviera a ser el mismo. Pero bueno, un poco como le pasó a Paul George, tuvo una lesión muy fastidiosa, pero prácticamente volvió igual. Volvió por sus fueros. El trabajo de rehabilitación tuvo que ser bastante bueno porque cuando finalmente Westbrook volvió, no parecía que tuviera ningún problema. Claro, en el año 2013-2014, pues están de por medio uno de los mejores equipos que jamás existió en la NBA, que son los San Antonio Spurs de aquella época. Muy difícil que un equipo donde principalmente eran Westbrook y Durant pudiera con ellos. Además, Durant con el tiempo ha hablado muy duramente de aquello porque dijéramos yo, Westbrook y lo que había después no valía gran cosa. Pero bueno. Y realmente no volverían a tener, digamos, esa gran oportunidad de nuevo de estar fuertes al completo, de ser una fuerza potente en el oeste, de tener posibilidades reales, hasta el año 2016, donde más o menos todo empezaría a cuadrar de manera que tendrían unos grandes playoffs, porque claro, es que luego a la lesión de Westbrook le siguió la lesión de Durant. Y bueno, realmente pues llegan a esa serie contra, fíjate que se llevan a los Spurs por delante, llegan a esa serie contra los Warriors, se ponen 3-1 y bueno, pues ya ahí ocurre el cataclismo, ¿no? Si esa serie la gana Oklahoma, independientemente de cómo hubieran acabado las finales, ¿cuántas cosas hubieran cambiado? Se hubiera cambiado, todo lo que conocemos sería distinto. Porque Durant no se hubiera ido, si hubiera ganado las finales Durant sería un héroe en Oklahoma, probablemente se retiraría allí, tendría una carrera al estilo Nowitzki, Westbrook
independientemente de lo que le deparara el futuro, pues oye, nadie le podría quitar eso, ¿no? Es un punto en el camino donde se bifurca la ruta y que bueno, que realmente, claro, que te levanten un 3-1 es muy traumático, pero creo que este es de los 3-1 que le han levantado un equipo que más ha cambiado todo. Sí, aparte que se ponen 3-1 después de 2 palizas a los Warriors en casa, es decir, dominándolo, No, tenían todo a tiro. Oklahoma le estaba Eh, ganando a nivel sí, físico a Warriors. exacto, exacto. Después, bueno, si podemos resumirlo en un par de detalles, ¿no? Sobre todo en ese Game 6 en el que Klay Thompson se viste de héroe con 2 triples en los últimos minutos, o un Iguodala que defensivamente demostró por qué estaban No, en no, los Warriors. puede ser que fuera el año en el que nacería aquello del Game 6 Clay, me parece. Puede que Creo que sea sí, el primer partido de... sí, porque es que los Sí, Warriors, ¿verdad? Yo creo que sí. sí, Creo recordar que creo sí, que que sí. fue el primer partido. Porque los Warriors mentalmente ya estaban out, de no ser por, de hecho, el Ujú, que inicia la reacción creo que es un triple de Clay cuando van 7 abajo, faltando un par de minutos, que ya se mm, veía anímicamente que el equipo no estaba y se terminarían mm, todos enganchando un poquito y a los Anders lo contrario, se les mojó la pólvora y mm, otro triple más de Clay, creo que Curry mete una bandeja en los instantes finales que pone más 5 a los Warriors mm, y se acaba el sueño. No sé si mala suerte, mala fortuna, porque en aquellas finales mm, de 2012 yo creo que les pilló demasiado joven con todo el equipo, ¿no? Con Harden y mm, compañía. Pero aquí, ujú, claro, aquí ya tenías a un Kevin Durant que había sido MVP, tenías a mm, Russell Westbrook, que no sería todavía el Russell Westbrook MVP porque estaba compartiendo equipo, pero ya había mejorado un poquito en la dirección de juego. Por primera temporada mm, creo que supera las 10 asistencias, es decir, mm, parecía que, bueno, habías perdido a Harden, que estaba en Houston, ujú, pero bueno, tenías las piezas que se te habían quedado pues un poquito más rodadas. Pero eso fue un golpe muy, muy duro, como también le pasaría a los Clippers, también en la conferencia, que dejaron mm, desperdiciaron también alguna eliminatoria así que tenían encaminada, y ya mm, eso desencadenó todo. Kevin mm, Durant se convirtió en el jugador más odiado, uno de los más odiados de la NBA por irse al equipo el equipo que les mm, eliminó. Y Westbrook se vio de repente, ¿no? En el papel del nuevo líder de aquellos Thunder. Unos Thunder que creo mm, que ya estaban con Billy Donovan. Y claro, mm, la papeleta es complicada, porque si, como comentas, Kevin Durant llegó a decir que aquellos Thunder eran él, Westbrook y poco más, los mm, primeros Sanders sin Durán, sí es verdad que Westbrook se encargó de normalizar el triple doble cuando se quedó ujú. solo en aquel equipo, pero le faltó todo lo demás. ¿Qué compañeros tuvo después Westbrook? Creo que Oladipo y Sí, Adam. pero Es decir, le mira, faltó ese otro anotador top. a ver, sí, pero te digo una cosa, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero probablemente si hubiera tenido ese anotador top aquel año, aquel 2017, probablemente pues no hubiera ganado el MVP, ¿no? Porque fue un MVP No hubiera, que se exacto. basó, claro, o sea, por un lado, se marcha Durant, con todo lo Ujú. que ello supone, con toda la crítica por parte de todos los medios hacia Durant por marcharse justamente al rival que lo ha derrotado, ¿no? Un montón de gente, esta NBA que es, esto no lo haría Jordan, esto no lo haría ver, esto no lo haría... Bueno, mucha gente gritando una nube, ¿no? Westbrook, en cambio, firma 3 años Ujú. para quedarse en Oklahoma, a pesar de ser un equipo que obviamente ya no va a optar a lo que podía optar antes, de alguna manera se convierte en una especie de héroe para la afición de Oklahoma. Yo diría que a día de hoy yo creo que se le sigue teniendo más cariño a Westbrook que Durant. Allí, no lo sé, Ujú. habría que preguntar. Y, eh, y bueno, realmente pues eso, no tiene un gran equipo alrededor, pero eso le permite tener el balón el 90% del tiempo, asumir más tiros que nadie en la NBA en aquel momento, jugar más minutos que casi nadie en aquel momento y prácticamente pues acumular puntos, acumular asistencias y asegurarse de que Steven Adams le haga los bloqueos para que pueda coger los rebotes. Porque no digo que no fuera impresionante, lo fue. Y de verdad que tiene muchísimo mérito. Pero fue un triple doble que se me entienda, un poco torticero, porque lo de los rebotes
estaba muy apañado para que siempre acabara con 10 rebotes el partido. Era un equipo que quería ganar, pero podía llegar hasta donde podía llegar. Yo creo que Westbrook, según fue viendo, aquí hay la posibilidad de hacer historia, vamos a intentarlo. Y bueno, yo soy de la opinión de que aquel MVP se lo tenían que haber dado a Harden. Por una mera cuestión, o sea, yo entiendo la impresión estética de la estadística y el hecho de que fuera el primer jugador en hacerlo después de Oscar Robertson y que fuera increíble. Pero no se trasladaba realmente a un equipo que luego ganara muchas victorias, ¿no? Entonces, yo creo que aquel año se lo debió de llegar Harden, pero bueno, independientemente de eso, se lo llevó Westbrook. Y aquí nace, yo creo que una vez se marcha Durant, una vez le quitan las cadenas, digamos, nace un Westbrook que, fíjate, yo creo que le haría más daño a su carrera de lo que le daría beneficio. Porque Westbrook se acostumbra mucho a tener el balón en las manos y se acostumbra mucho a jugar a un estilo que, a menos que tengas un cerebro privilegiado, puede ser muy... puedes secuestrar a tu equipo. Es decir, Westbrook juega a tener el balón en las manos, correr todo lo posible y cuando se juega a media cancha sacar el balón en el último momento para alguno de los jugadores que están por afuera para que lo intente. Pero realmente en los prototipos que hay en esos Oklahoma City Thunder de aquel momento, con Paul George y con Carmelo Anthony, tienes a un grupo de jugadores que prácticamente no están tocando el balón la mayor parte del partido. Para un jugador es muy importante tener el balón en las manos para tener un ritmo, tener una cadencia, tener una sensación de que memoria muscular, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes un equipo que por muy bueno que seas llegando al aro, por muy explosivo que seas, el resto de jugadores también tiene que tocar el balón. El problema es que, claro, si Westbrook se queda sin balón, es una incógnita que no va a ningún lado en aquel momento. ¿No? No era un jugador que se viese, ni se veía capaz, ni tenía ninguna intención de jugar off-ball, ni a base de cortes, ni a base... Y yo creo que por eso funcionó tan mal, ¿no? Con salidas en primera ronda prácticamente siempre, porque Paul George es mucho más que un catch and shoot player. Y Carmelo Anthony lo mismo. Y con Westbrook era todo lo que podías ser. Y ya te digo, yo creo que este año, este 2017, este año del MVP, le hizo más daño a la carrera de Westbrook mirándolo con perspectiva de lo que nosotros nos creemos. Porque Westbrook llevaría este papel a sus últimas consecuencias y yo no creo que fuera positivo para su carrera. Yo creo que, a ver, primero se llevó el MVP por la hazaña histórica. Ya no solo promediar triple-doble, sino 30 más 10-10. Porque acabaron séptimos, creo, me parece. Exacto, porque después, las 2 temporadas siguientes, Russell Westbrook vuelve a promediar triple-doble, otras 2 temporadas, pero ya en las votaciones para el MVP cae hasta la 5ª posición en la siguiente y 2 temporadas después hasta la 10ª posición, creo, es decir, haciendo triple-doble, pero claro. Un poco como la novedad, ¿no? El meme este de... Sí, Homer, ya te hemos visto. Exacto, ya después tienes que hacerlo mucho mejor para que te vuelvan a dar el premio, ¿no? Como lo que hace Jokic, que cuando crees que ha alcanzado su techo te vuelve a sorprender. Y lo más importante, que tu equipo gane. El problema de aquellos Thunder con Paul George y Carmelo Anthony es que ganaban lo suficiente para llegar a playoffs por talento puro, pero es que aquel equipo no jugaba nada. Era mucho aclarado, tampoco es que tuvieran muchos tiradores. A ti te dieron muchas alegrías, porque aquellos Jazz... Es que aquellos Jazz tampoco fueran un equipo de mucho talento. No eran un equipazo, pero jugaban lo suficientemente bien al baloncesto como para cargarse un equipo tan simplista como eran aquellos City Thunder. Exacto, defensivamente tenían lo justo y necesario. Yo creo que en aquella primera ronda, creo que ganan 4-2, si no me equivoco. Sí, además con un Ricky Rubio que se lleva por delante a Westbrook. Sí. 3-4 partidos dejaron a OKC, aquellos OKC con a priori mucha dinamita por debajo de 100 puntos. Es eso. Tienes un tipo como Paul George, como Carmelo, como Russell Westbrook, que por sí mismo tienen mucho talento, pero si el balón no fluye, si no encuentras buenas oportunidades, si sabes que siempre la jugada va a ser Russell Westbrook para el aro,
pues todavía el triple no estaba tan exprimido y te metían a Rudy Gobert y a Derrick Favors en la pintura. Y es que era suficiente, era muy sencillo, por talento puro. OKC era mejor Imagínate, equipo, pero los Jazz en eso. defensa. Hoy eso no lo haría ni Cristo, ¿eh? O sea, Rudy Gobert y Ay, Derrick Favors en la pintura, ¿eh? y, Menudo viaje al pasado. y Un bullón. demasiado insistieron con esa fórmula porque es que era, por momentos era desesperante. Baloncesto prehistórico. Pero sí, yo no sé si le hizo daño esa temporada. Yo creo que fue espectacular y que realmente muy pocos jugadores tienen a día de hoy todas las estadísticas de Westbrook a nivel top 10 en asistencia. En rebotes, creo que solo Jason Kidd tiene como base más rebotes que él, 25.000 puntos. Pero sí es verdad que quizás vimos a un Russell Westbrook tan empeñado en su propio estilo que no veía más allá de eso y que tendría que llevarse, ¿no?, decepciones posteriores, palos muy duros, quizás demasiado duros, porque en algunos no tuvo la culpa, Un vía crucis en pero toda regla. yo creo que era problema sobre todo confección de equipo, porque Russell Westbrook es verdad que por momentos fue muy tosudo, pero también tienes que construirle un equipo alrededor que potencie sus virtudes, ¿no? A Westbrook en Lakers se le enterró, ya lo estamos viendo en Denver, que ojito, que si sabes cómo ajustarlo en un equipo, todavía te puede dar cositas y aquellos OKC. También es verdad que eran unos OKC metidos ya de lleno en la época de los Big Three, ¿no? De vamos a añadir 3 estrellas que seguro que ganamos el anillo y yo creo que todos los equipos que intentaron esa fórmula los últimos 10 años han fracasado. Los últimos que Claro, lograron algo fue Miami y porque tenían a LeBron, pero todo el demás... último ejemplo fue estos Suns, ¿no? Que yo creo que ya si con estos Suns no se acaba la fórmula, porque vamos, viendo la hostia económica que se está metiendo Isbia. Russell saldría de Oklahoma finalmente con dirección a los Houston Rockets. Oklahoma empezaría su proceso, aquí comenzaría su proceso de asumir contratos en aquel momento considerados horribles para endulzados con todo tipo de rondas. De hecho, Westbrook es traspasado por Chris Paul, que todo el mundo pensaba que estaba acabado, resulta que no. 2 primeras rondas y 2 segundas rondas. Se une otra vez con James Harden, sería el año de la burbuja, sería el año de esto con Westbrook no está funcionando, pues nos quitamos a Capela de por medio y jugamos a microball. Y bueno, pues eso le benefició a Westbrook, pero realmente, pues, aparte de cargarse a unos City Thunder que quizá no te deberían haber durado 7 partidos, contra los Lakers lo tenían muy, muy chungo. Sí. Y creo que no jugó casi jugó muy poco de la primera serie Westbrook, creo que por lesión igualmente, y con Lakers llegó ya bastante, no estaba al 100%. No. Llegaría a los Wizards el año siguiente, traspasado por John Wall y una primera ronda de 2023. Se perdería el All-Star por primera vez desde 2014. Y cuando llega a esos Washington Wizards, pues todo lo damos como una víctima por el camino, ¿no? Como, bueno, pues hasta aquí llegó Westbrook, ¿no? Y tiene, no voy a decir que resucita, pero bueno, de alguna manera arrastra un equipo muy incompetente hasta los playoffs. Esos Wizards llegan a playoffs ese año porque Westbrook se le hincha las narices y así y los arrastra. De alguna manera, eso hace que LeBron James se fije, dice, bueno, pues este es el que necesitamos, ¿no? Porque, perdón, LeBron opina que necesitan, ¿no? Que el Big Three a él le ha ido muy bien, que es hora de un Big Three. Y yo voy a decir lo siguiente, a ver, la época de Russell en los Lakers fue mala, fue horrible, fue penosa, fue complicada de ver. O sea, yo creo que como si hay algún fan de los Lakers, yo creo que directamente ya ni te entraban ganas de ver los partidos. No porque perdiese, sino por ver la manera tan angustiosa en la que todo salía mal. Pero, ¿tiene la culpa Westbrook? O sea, Westbrook no decidió traspasar a Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell por Westbrook. O sea, Westbrook llegó a un equipo que estaba construido de una manera errónea, con un encaje imposible, e intentó convertirse en lo que no era,
Y lo estuvo intentando durante prácticamente todo su tiempo en los Lakers, que fueron 2 años, del 2021-2022 al 2022-2023, pero parece vamos, parece aquello el Vía Crucis. O sea, fue muy difícil de ver. A Westbrook le cayó, bueno, o sea, bueno, es que claro, cuando juegas mal para los Knicks, para los Celtics, para los Lakers o para una franquicia grande, no juegas mal, juegas, es exponencial, o sea, igual que es exponencialmente bueno, exponencialmente malo. Y bueno, Westbrook, yo creo que la afición de los Lakers estuviera más enfadada con él o menos, se portaron, yo creo que muy, muy mal con él. Yo creo que realmente la afición de los Lakers es muy asquerosa a veces, en ciertos modos que tiene. Es que recordemos que se le llegó a amenazar de muerte a su familia y a él, que a la gente se le fue completamente la pinza, completamente la pinza con esto. Y a los niños, y a los niños en el colegio les daban caña con lo de su sí. padre. Que dejaron de ir a los partidos, la mujer y los hijos, para evitar todo eso, insultos y todo. O sea, se le fue completamente la pinza. Insultos en la pista, en el parking a la salida del estadio. A mí me sorprende que Westbrook, o sea, si llegase Charles Barkley, hubiera matado a alguien. O sea, esto demuestra que Westbrook tendrá todo el motor que tú que quieras en la pista, pero fuera de la pista es un tío lo bastante sensato como para no haber hecho ninguna salvajada, porque, en fin, yo entiendo que fue muy horrible, pero, o sea, ¿qué queréis? Westbrook era Westbrook. Cuando intentaba ser lo que no era, no le salía porque no era un tirador, nunca ha sido un tirador, nunca va a ser un tirador. Cuando se le pedía que jugara en defensa y que cortase, es que no es lo mismo jugar con Jokic que jugar con LeBron. ¿Vale? O sea, LeBron tiene el balón en sus manos una cantidad de tiempo mucho mayor a la que lo tiene Jokic. Y luego, aparte, cuando Westbrook, o sea, Westbrook es un tío que había sido una estrella, que había sido 9 veces All-Star, y cuando le dijeron de salir desde el banquillo, no puso ninguna pega. O sea, en ningún momento fue un tipo que no estuviera por la labor de solucionar el problema. O sea, él intentó todo lo que se podía intentar, y cuando llegó el momento del final, pues yo entiendo perfectamente que la relación con LeBron se resintiese y que llegara a esos momentos en los que ya ni se hablaban, porque la sensación es de, tío, tú me has traído aquí, porque si yo estoy aquí es porque tú así lo has querido, y a mí me están cayendo todos los palos. Y bueno, esto es la historia de LeBron en los Lakers. Todo el mundo tiene la culpa, menos él. Tiene la culpa los entrenadores, tiene la culpa Westbrook, tiene la culpa D'Angelo. El próximo en tener la culpa será Rui Hachimura o quien leche sea, ¿no? Pero siempre hay alguien a quien colocar las culpas. Un poco como cuando rompes con tu novia y te buscas a una chica que se parece a tu novia, pero que no lo es. Westbrook se va a los Clippers. Yo lo entiendo. Pues el hombre probablemente estaba haciendo su vida en Los Ángeles, cerca de su familia por primera vez. Y dice, pues bueno, si me surge la oportunidad de jugar para el equipo que ya está en esta ciudad, y si así de paso le puedo meter la navajilla un poco a los Lakers. Y bueno, pues de más a menos, ¿no? O sea, empieza con cierto positivismo. De hecho, me recuerdo ver artículos de Westbrook ha resucitado, Westbrook vuelve a ser el que era, tal cual. Y luego los playoffs, pues eso, los desmontan. Pero bueno, lo que yo digo, o sea, Westbrook es Westbrook. Tampoco tiene Westbrook la culpa de que Kawhi Leonard no pueda jugar más de 2 partidos en playoffs. De hecho, vuelve a demostrar su compromiso, siendo él el que pide ser suplente cuando Harden acaba en los Clippers. Es decir, ya vemos a un Westbrook completamente, que yo creo que eso lo hizo muy bien, lo de saberse adaptar al paso del tiempo y al rol que tenía que ir teniendo. Yo creo que él ya entendió que no podía ser titular, que había otros galones, ¿no? Otra jerarquía interna en aquellos Clippers, y él mismo pide ser su suplente, ¿no? Ojalá Carmelo Anthony hubiera tenido, ¿no? Digamos, la cabecita para saber medir los tiempos. Y lo que pasó en Lakers, para mí es, como se habla mucho, lo usaron como cabeza de turno, porque quien sacó del equipo a KCP, a Kuzma, a Caruso, o sea, jugadores de rol importantes en el anillo, fue Rob Pelinka. Y ahí sigue Rob Pelinka y todos los que se han ido por el camino, ¿no? Pero bueno, yo creo que Russell Westbrook, a nivel de compromiso y de saber estar, muy bien. En Los Ángeles, muy bien.
para mí hay dos culpables. Uno que es LeBron por pedir algo que a todas luces no tiene mucho sentido y Pelinka por decirle que sí, en vez de plantarse, como parece que ya empieza a hacer la gente, en vez de plantarse y decir, mira, LeBron, es que esto no es una buena idea, esto no nos beneficia. Yo entiendo que tú opines esto, pero bueno. Pero bueno, cuando ya nadie creía en Westbrook, cuando todos rodábamos por perdido, cuando parecía que este jugador no tenía ya cabida en la NBA, había un tipo que todavía creía en Westbrook. Y da la casualidad de que ese tipo es 3 veces MVP y es el mejor jugador del mundo. Algo sabrá de esto. ¿Qué algo sabrá de esto? Juega en los Denver Nuggets y dice Jokic, que nunca en toda su carrera había pedido un jugador, dice, yo quiero a Westbrook. Ahora que está de rebajas, yo quiero a Westbrook. Traédmelo, que yo creo que sé lo que hacer. Y le traen a Westbrook. La cosa empieza un poco mal, pero bueno, aquí estamos. Parece que Westbrook ha resucitado. Westbrook está haciendo pues todo lo que le pedían en los Lakers, lo está haciendo en Denver. Defender, cortar, ser eficiente con los tiros, no asumir demasiados tiros, intentar rebajar las pérdidas. También te digo, o sea, jugar, lo hablábamos esta mañana, Jokic es un potenciador. O sea, jugar con Jokic hace que todo lo bueno que tengas reluzca mucho más, que se lo digan a Aaron Gordon. Westbrook es un tío inteligente, ha sabido ver qué es lo que tiene que hacer para encajar en este equipo y a Denver le ha venido muy bien. Le ha venido muy bien porque le ha dado una garra que yo creo que le hacía falta al equipo, le ha dado un extra de rebote que también le hacía falta al equipo, le ha dado un segundo manejador de bola para que Murray, con una rodilla que viene y va, no esté sobrecargado. Y yo creo que es muy responsable de que los Nuggets hayan remontado un poquito una temporada que parecía que se venía abajo. Y bueno, yo espero que cuando lleguen los playoffs esta burbuja no se deshinche, ¿no? Porque esa es la gran duda, ¿no? Porque todos sabemos que Westbrook es una pieza que se puede explotar en los playoffs. Pero claro, viendo la química que tiene con Jokic, pues no sé, me parece que es algo replicable. Cara a los playoffs, ¿no? Porque al fin y al cabo Jokic va a seguir reclamando esa atención, lo cual eso deja libre a Westbrook. Y Westbrook, yo creo que con la edad, tú me dirás, yo creo que con la edad se ha vuelto cada vez un tipo que pasa mejor, que ve la pista mejor y que bueno, que yo creo que está haciendo un muy buen año. Para un jugador que tiene 36 tacos, claro. Sí. Aparte que Westbrook le da algo que no tenían los Nuggets, que es otro, sobre todo un perfil más vertical, ¿no? Lo que siempre ha sido Westbrook. Porque los Nuggets, es verdad que con Jokic siempre tienes a lo mejor lo más cercano era Bruce Brown aquel año que estuvo, pero esto es otra historia. Teniendo Jokic en pista, siempre tienes a un tipo, ¿no? Que te genera ventaja, pero claro, es un juego mucho más en estático. Si ves la fórmula, ¿no? De la conexión de Jokic y Russell Westbrook con Jamal Murray, normalmente el pick and roll es en el perímetro, ¿no? Y después ya hacen el roll al aro, o Murray pasa y tira de media distancia. Obviamente, Russell Westbrook no es un tirador. ¿Qué hace Jokic? Recibe en el poste medio, línea de tiros libres, quizás un poquito más metido al aro, la misma jugada, pero claro, el corte canasta de Russell Westbrook es simplemente recibe, anota, bandeja. En el caso de que el defensor que le está haciendo el 2 contra 1 a Jokic se va por Westbrook, Westbrook se la devuelve a Jokic, canasta fácil de Jokic. Dicho así, es muy fácil, ¿no? Es muy sencillo porque al final es corte a canasta y bloqueo directo. Ahora bien, Jokic tiene tanto y absorbe, o sea, es un eje gravitacional tan grande que es que en el caso de que vayas a hacerle la cobertura a Westbrook, te puede abrir un tirador, te puede anotar él, es decir, tiene miles de recursos. Lo único que puede preocupar, como comentas, es si en playoff cualquier ajuste minimiza mucho el impacto de Westbrook, sobre todo cortando a canasta. No sé, hay entrenadores muy buenos que ajustan muy bien, que quizás ponen apuros a los Nuggets, pero sobre el papel algo tan sencillo, ¿no? Como un corte a canasta cuando sale de una mente tan brillante como la de Jokic y con el físico que sigue siendo dominante de Westbrook, pues te encuentras una conexión que nadie esperaba. Que lo que te comentaba en el WhatsApp esta mañana, ¿no? Que me hace mucha gracia porque reflotando artículos, tras apenas 2 semanas, tras apenas una semana de regular season, ya habían artículos. El comienzo fue duro, Sí, ya había artículos de gente que decía que había que cortar
a Russell Westbrook. Es decir, si los aficionados sobre reaccionamos, hay medios en Estados Unidos que eso lo elevan al enésimo exponente porque me pareció muy exagerado, pero muy Los exagerado. clics. Los clics. No, no, no. Sí, ya sabemos cómo es todo. O sea, quiero decir, hoy en día todo es Sí, sí. extremista. Habrá gente que dice, ¿por qué esto está funcionando con Jokic y no funcionó con LeBron? Porque Jokic, la cantidad de tiempo que mantiene el balón es Sí, muy escasa. O sea, la capacidad, el tiempo que tarda Jokic en tomar una decisión, en muy recibir y dar rápido. el balón, es de segundos. No porque sea, que lo es, muy rápido a la hora de tomar sus decisiones, pero también porque Jokic entiende el baloncesto como un deporte, digamos, de donde el balón tiene que moverse. Donde no se trata de me quedo la pelota, ¿no? Secuestro la pelota y ya tomaré yo una decisión en el último momento, sino que es de uno está cortando por aquí, otro está saliendo del bloqueo por allá, yo se lo doy a la que creo que es la mejor opción, me recoloco, aquel se recoloca, el balón se sigue moviendo y vamos buscando la mejor solución posible, ¿no? Que es pues, un estilo distinto al estilo heliocéntrico de Harden, de Doncic, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, o sea, me alegro. Westbrook es un tío que, a pesar de sus fallas y todo lo que tú quieras, a mí es un tipo que me cae simpático y yo creo que se merece Sí, este último hurra, ¿no? Este último momento de tal. La gente se ha sorprendido mucho, pero se me ocurren muy pocos jugadores que puedan jugar con Jokic y no salir bien parados. Se me ocurren muy pocos, muy pocos. Tienes que ser muy, muy tontolaba para no saber jugar con Jokic o para no ver, o sea, por ejemplo, casos de tontolabas. Jeremy Grant, chico, si has caído en un sitio fantástico, o sea, si es, que eres la tercera opción y que tú te das cuenta en qué equipo estás, lo que se está cocinando aquí. No, es que yo quiero irme a Detroit a ganar una pasta. Pues muy bien, tontolaba. Bones Highland. Hombre, es que no me dan el balón todo lo suficiente. Hombre, chico, que pues porque acabas de llegar y tampoco es que tomes grandes decisiones. Anotas bien, pero a ver dónde está Bones Highland. En fin, que eso, que hay muy pocos jugadores que no sepan jugar con Jokic y a poco que seas un poco inteligente, sí, yo creo que a Westbrook ha caído en el mejor sitio posible. Porque Westbrook, o sea, puede haber caído en esto, podría haber caído en unos Pistons y arrastrarlos a playoffs a base de cabezonería, ¿no? Porque eso sí que lo puede hacer. Pero yo creo que aquí Westbrook tiene la posibilidad de formar parte, ahora sí, como un jugador de rol, ya no como una estrella, pero de formar parte de un proyecto interesante que si evoluciona favorablemente, si Murray empieza a arrancar. Murray tradicionalmente empieza a arrancar a partir de diciembre, enero. Si esa rodilla le respeta y Murray vuelve por sus fueros, a lo mejor no hace falta ni traspaso ni leches. A lo mejor hasta DeAndre Jordan está funcionando como pivot suplente. O sea, vamos a ver cómo va tirando el asunto. sí, Pero tampoco me sorprendería que los Nuggets se coloquen primeros, no, pero podrían acabarse como segundos del oeste si pillan una sí. buena racha. ¿No? Y ya sabemos lo que es Jokic en los playoffs, o sea que, bueno, todo puede pasar, ¿no? Sí. Aparte, ¿no? Que también se le va a exigir menos físicamente al tener a Jokic en pista. Yo vi el partido, ¿no? Último contra Dallas, y es que veo a Russell Westbrook jugándole al poste a Najee Marshall, que es más grande, e Mm, incluso evitando que anote Gafford en la mm, pintura. Es decir, que defensivamente lo que estamos viendo de Russell Westbrook, ojo, que al no tener tanta responsabilidad en ataque o hasta estar concentrada en momentos de explosividad muy pequeños, incluso podríamos, ojo, llegar a ver a un Russell Westbrook diferencial en defensa, que en la mm, NSA, en el baloncesto universitario, era una de sus mm. principales virtudes, la defensa. Es verdad que después el salto a la NBA costó un Oye, es poquito más. cuando no tienes ataque, es a lo Exacto. que te agarras para ir tirando. Es Mira, decir, que, ojo, mira los gemelos Thompson, ¿no? Que están ganando la que, vida con esto. que es lo que nos faltaría por ver, ¿no? Un Westbrook diferencial en defensa en la etapa final de su carrera. No, ya te digo, o sea, yo creo que mm, es la primera vez que yo creo que nos encontramos. A ver, el de los Clippers no estuvo mal, ¿eh? Pero es la primera vez que nos Sí, encontramos con un Westbrook que como jugador de rol sí, aporta más de lo que quita.
y parece que va a ser bastante importante en este equipo que bueno, que Westbrook al final está con un mínimo de veterano, ¿no? Un saludo por si nos oyen, con un mínimo de veterano y que más barato no les puede salir y que vamos, para un equipo que por su payroll, por la nómina que tenía, era muy difícil añadir más jugadores, pues chicos, mira, han encontrado esto, ¿no? Oro, sí. Y les ha Sí, ido, sí. sí, ¿no? Les ha ido muy bien. Yo creo que sobre todo lo agradece un Jamal Murray que, pues que probablemente si hubiera tenido que absorber todo el balón que hubiera tenido que absorber de no estar Westbrook, esa rodilla que ya está complicada, pues imagino, ya, vamos, Sí. a saber cómo estaría, ¿no? Además, yo creo que ha ayudado a estabilizar unos Nuggets donde, pues eso, ha fallado Murray en ocasiones, ha fallado Gordon en otras ocasiones, que no han estado precisamente sanos, y a pesar de ser en principio un poco desastroso, ahora están en un buen momento, están en una buena Sí, trayectoria. de hecho hay una corriente muy ligera, es verdad, que incluso apuesta por Westbrook por encima de Murray, en lo que se respecta a minutos Sí, compartiendo con Jokic, es decir, hay hay habladurías, pero cositas. a ver, vamos Exagerado, a relajarnos, exagerado, sí, a pero relajarnos, a relajar. Yo sé que que ya hay Murray ese este año run no run está bien, ya. vamos a relajar. Con que le quite el puesto a Brown, ya está. Sí, yo creo que ¿Eh? sí. Sí, yo creo que lo muy probablemente ya veremos cómo evoluciona todo, pero luego en playoffs, como todo, o sea, en playoffs según la serie vas ajustando, pero un quinteto, Murray, Westbrook, Porter, Gordon, Jokic sería lo Es muy bueno. más. Sí, luego el banquillo te queda lo que te queda, pero bueno, con un Peyton que cada vez juega mejor, Sí. con un Stroder que no es tan bueno, pero ahí va dando pasitos, con Brown y demás, al final, bueno, a lo mejor se te queda una cosa medio interesante. Ya veremos, pero bueno, ya hablaremos de los Nuggets o de cualquier otra cosa en otra ocasión. Por hoy vamos a finalizar ya esta transmisión. Los puretas, nos despedimos hasta la siguiente. Hasta luego. Chao, chao.